Muy buenos días para los que ya están conectados y seguramente va a haber más gente conectada en el transcurso de esta jornada. A mí me toca, si me permiten, voy a poner en silencio mi celular para que no haya interrupción. Si me permiten, voy a iniciar esta jornada conversando sobre algo que a todos les preocupa en el momento de hacer política, que son los recursos. Y los recursos se dividen, digamos claramente, en tres. Hoy en día, para hacer política, hay que administrar tres recursos: recursos humanos, recursos financieros y recursos tecnológicos. Entonces, eh, ¿cuál de esos recursos es el más importante? Y hoy en día ya los tres juntos. Si esta pregunta me la hacían ustedes allá por los años 90, yo le hubiera dicho, eh, el recurso más importante es el recurso humano, el operador, el puntero, como se quiera llamar. Pero hoy en día los tres tienen que estar armoniosamente administrados. Cualquier déficit en uno de ellos va a causar un problema en la campaña. Si no tenemos acceso a la tecnología, no vamos a poder aparecer ante los electores. Si no tenemos recursos humanos, no vamos a poder controlar si lo que hacemos está funcionando. Y si no tenemos recursos financieros, ninguna de las otras dos cosas es posible hoy en día. Así que tratando de darle una visión bastante realista en lo que es hoy manejar recursos en una campaña, yo me atrevería a usar una sola palabra: optimizar los recursos. Hay un viejo dicho en la, hay un viejo dicho en la administración. Todos los que estudian administración saben que los recursos nunca son suficientes, pero los recursos bien utilizados pueden ser suficientes para lograr objetivos. Entonces, acá la palabra clave es la optimización. ¿Dónde, cuándo y en qué momento invertimos o estrategia de campaña? Porque la estrategia tiene que marcarnos a nosotros el momento en que cada recurso pasa a ser fundamental para el desarrollo de nuestro proyecto. Es crucial, evidentemente es crucial para el éxito de las campañas electorales optimizar los recursos, porque nunca tenemos toda la plata que necesitamos. Siempre falta dinero. Por más que tengamos mucha plata, siempre va a faltar el dinero. Ustedes ven en los partidos políticos tradicionales, aquellos que manejan las finanzas, las arcas del Estado, incluso entre ellos, cuando hay una campaña política en el oficialismo, si uno, y ustedes mismos habrán escuchado por ahí en sus recorridos, los dirigentes, los operadores de esos partidos se quejan porque no nos dan nada, no hay plata, no sabemos qué vamos a hacer. Porque todo es así, todo es saber en qué momento y cuándo. Y a veces la visión de la necesidad de usar uno u otro recurso eh, tiene que ver un poco también con la disponibilidad, no con la necesidad. Entonces hay que tratar de tener siempre un equipo encargado de monitorear dónde necesitamos potenciar nuestra campaña. Vamos a intentar analizar dentro de este esquema algunas estrategias
que pueden ser efectivas o no para maximizar el uso de fondos disponibles y asegurar de que eso tenga el impacto que todos nosotros queremos en la campaña. Primero hay que hacer un análisis bien detallado del presupuesto. Primero, antes que nada. Yo le suelo decir a las personas con que me contratan a veces para como asesor político, como consultor, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Dicen. Y yo les digo siempre que una buena campaña empieza con una buena recolección de recursos. Entonces, una vez le dije a un candidato a senador que tiene que olvidar todo lo que está haciendo, visitar, ahora se iba a visitar la gente, visitar, todo eso tiene que olvidar, dedicarle un mes a visitar a la gente que te pueda donar dinero para tu campaña y hacer todo lo posible para recaudar. Una vez que hayas hecho eso, vas a estar preparado para iniciar la campaña. Porque todos los estudios de las campañas que empiezan con un potencial enorme y finalmente no llegan a su objetivo, coinciden en un solo punto. Faltaron los recursos para el final. Solamente conociendo el clima de la campaña y conociendo la estructura que tiene un proyecto político, un partido político, podemos saber cuándo tenemos que largar los recursos para que ese impulso nos permita a nosotros tener el objetivo concreto. Muchos de ustedes van a empezar alguna campaña para ser intendente o para ser concejal municipal. Cuídense de no apresurarse para gastar. Los gastos se hacen en la medida de las necesidades de la campaña, no de los operadores ni de los administradores, ni de nada. Hay que tener una visión global. No hay que tener una visión de una sola, porque para llegar a los recursos hay presión de los operadores políticos, hay presión del periodismo, hay presión de los que manejan las redes, y el trabajo es mirar con mente fría, globalmente, cuál de ellos es el que tenemos que potenciar y en qué momento. Y tener la suficiente capacidad para tranquilizar y hacer que, en la medida de las posibilidades, el trabajo sea el más eficiente posible. Eso es fundamental. ¿Cómo conseguimos los fondos? Hoy en día, hace cuestión de 20 años o 30 años quizás, en el Paraguay esta tenía una única respuesta: hay que visitar a los empresarios poderosos. Hoy probablemente ya eso tampoco sea suficiente. Los costos han subido demasiado. Hoy la campaña para las elecciones municipales que se avecina va a ser mucho más cara que la anterior. Eso yo les puedo asegurar. Por una serie de factores. Inflación, acceso a las redes sociales, precio de los materiales que se necesitan. Una serie de factores hacen que son parte de la economía, hacen que la campaña tenga siempre un costo que sube. Y a veces, de acuerdo al mercado, a medida que se acerca el tiempo, se vuelve más onerosa todavía. Porque hay que disputar espacios en los medios, hay que disputar espacios en las redes con las otras fuerzas políticas. Entonces, y sobre todo hay que tener acceso al monitoreo. Hoy a mucha gente no le gusta, muchos políticos a veces invierten mucho dinero, después pierden
me confiesan a mí y me dicen, ¿cómo lo que voy a perder si yo puse 2 veces más que mi contrario? El problema no está en la cantidad de dinero que se ponga. El problema está en cómo administró ese dinero y para qué puso tanto dinero. Ese es el tema, ¿verdad? No significa que vos tengas que dar dinero y el dinero ya te garantiza el resultado. No es así. No es tanto así. Hoy se volvió un poco más complejo eso. Generalmente los políticos que llegan a esa instancia y que no se explican cómo poniendo tanto dinero no han tenido el resultado que eh, esperaban, me dicen, la única explicación es que me traicionaron. Y a veces yo me quiero reír de ellos porque le dije, les suelo decir, ¿y vos estuviste controlando si estaba funcionando o no tu campaña? ¿Hiciste alguna encuesta? ¿Hiciste algún tracking? ¿Estuviste viendo si vos invertí acá en este barrio para ganar en ese barrio? ¿Hiciste alguna encuesta en ese barrio para saber cómo estaba posicionado? Si vos tenés esos datos, evidentemente, y tu campaña no funciona, entonces vos tenés que o hacer una reingeniería de la campaña o de la gente, o cambiar a la gente que está a cargo, o ver dónde tenés más posibilidades con los pocos recursos que tenés. Pero eso solamente lo vas a saber haciendo un monitoreo. Y vos podés hacer ese monitoreo con tu gente, no hace falta contratar una encuestadora. Solo se trata de hacer la pregunta correcta, nada más. Solo se trata de hacer la pregunta correcta. Una buena investigación no te da respuestas buenas si no tiene preguntas correctas. Así que eso es fundamental. ¿Y cómo vamos a tener? ¿Cuáles son las fuentes? Hoy en día las estrategias de financiamiento hablan de donaciones. Por supuesto van a haber donaciones, personas que tienen algún interés en empujar algún tipo de proyecto en algún futuro gobierno o tienen interés, vamos a suponer, quieren ayudar a un candidato a concejal y en el mercado hay un grupo de gente que está teniendo problemas para acceder a los clientes o para que los clientes accedan a ellos. Bueno, entonces esos intereses se van acercando en el sentido, yo voy a empujar que esto se solucione, ustedes me ayudan a mí y así. Ese es el trabajo político. Que nadie, que nadie se espante y que empiece a decir, no, eso es transada. No, la realidad es que en algún lado tenés que negociar para tener votos. Y lo mejor es que vos negocies y no que otros negocien por vos. Eso es lo que tenés que hacer. Después tenés, por ejemplo, los aportes personales pequeños, que es toda una revolución. El famoso crowdfunding, que se llama ahora en Estados Unidos. Eh, para eso tenés que tener acceso a la tecnología, un pequeño link de pequeños aportes. Podés recibir desde 10.000, 5.000, 20.000, 100.000, 1.000.000 de guaraníes y vas sumando, pero para ello tenés que tener una narrativa fuerte, poderosa. Tenés que motivar y emocionar a la gente. ¿Mm? Esa es la, la única arma que permite al ser humano meter la mano en el bolsillo para poner dinero, es la emoción y la motivación. Así funciona la iglesia. ¿Eh? ¿En qué momento? ¿Ustedes analizaron en qué momento la iglesia hace su recorrido para buscar las donaciones? ¿Analizaron eso? No es en un momento cualquiera, no. Es en el momento de la Eucaristía. Es en el momento en donde más emoción hay. Y la misma cosa tenemos que usar también nosotros. Crear emociones para recibir pequeñas donaciones. La narrativa es muy importante. Por supuesto, hay que tener un capital de inicio, porque si no, no se puede mover ninguna de las campañas para captar más dinero.
Pero eso no es todo el capital disponible. Lo que hay que hacer es hacer que eso crezca. Y hacerle partícipe a la ciudadanía de la construcción financiera del proyecto hace que esa gente participe. Es un doble juego importante. Y no solo el que el que mete la mano en el bolsillo y pone plata en tu campaña, se convierte en tu operador desconocido. Habla bien de vos en su familia, entre sus amigos, habla bien en todos lados. Y les invita también a participar. ¿Por qué? Porque él está motivado y emocionado con tu discurso. Eso es muy importante. Así funciona hoy las campañas. De esta manera funcionan las campañas. No crean que el oficialismo no hace esto. Claro que hace esto. Por supuesto que hace. Solo que tiene mayor oficio en el manejo de la promesa y de la esperanza. ¿Eh? El que está en la oposición vende una esperanza que está un poco más lejana al que está en el oficialismo. Pero también tiene que entrar en ese mercado. No hay que rehuir la batalla en ningún escenario si uno quiere llegar al objetivo político. Y por supuesto hay que ser riguroso con el uso de los medios. No se deben usar los medios de manera inorgánica, de manera emocional. Ahí ya entramos en el plano racional de la campaña. Dejamos las emociones de lado y entramos en el plano racional. ¿Qué dice el plano racional de la campaña? Que los recursos deben ser bien administrados. ¿Por qué? Porque primero hay un plazo. Los recursos de una campaña solo se pueden recaudar hasta que termine la campaña. Después ya no hay, al menos para ese fin. Entonces, todo lo que se pueda recaudar en ese tiempo, todo lo que se pueda recaudar en ese tiempo es lo que tenemos que recaudar. Una estrategia bien definida en los medios de comunicación y en las redes, bien organizado con un mensaje poderoso, utilizando la menor porción de tiempo posible para enviar el mensaje, es la mejor garantía de una buena administración de recursos. Entonces, si logramos hacer eso, apostamos más a la creatividad antes que a la masificación, es probable que hoy en día, por la cantidad de recursos tecnológicos que hay y la posibilidad de llegar a mayor cantidad de gente, sea mucho más efectivo que lo otro. Y por supuesto, como dije al inicio, para saber si estamos gastando bien la plata, tenemos que evaluar bien. Imaginen ustedes una persona que consigue ayuda de sus amigos para entrar en una clínica donde va a hacer una dieta para bajar de peso. Tiene dos formas de saber si está funcionando o no esa inversión. ¿Cuáles son esas formas? ¿Cuáles son? Primero, el espejo. Tiene que mirar si está cada vez más churro. Pero tiene que tener un espejo bueno. Segundo, tiene que posibilitar que haya personas en su equipo que hagan el control y la evaluación de los resultados de la inversión. O sea, hay que hacer una investigación. Eso es fundamental. Por eso yo siempre le digo a la gente que me pregunta, ¿cómo organizo mi equipo de campaña? De la forma tradicional, pero ahora tenés que agregarle un grupo de jóvenes o de gente que se encargue de evaluar, hacer investigación de campo. Tenés que hacer eso. Vos tenés tu gente, tenés tus hijos con sus amigos, tenés tus sobrinos con sus amigos. Armá un equipo. Armá un equipo, contratarle a alguien que venga y le haga una capacitación
cómo hacer, qué preguntar, qué tipo de preguntas son las que se hacen, y los chicos saben cómo procesar estas cosas mucho más que nosotros. Rápidamente ellos van a buscar en las redes cómo procesar encuestas, cómo procesar esto, y te van a tener al tanto. Eso es fundamental, porque si vos no tenés una evaluación de resultados de lo que está funcionando o no, estás tirando dinero al desierto. Nadie va a ver y a nadie le va a ser útil. Bueno, si no ajustamos la táctica en tiempo real, en el momento en que pueda impactar o pueda torcer el resultado, entonces va a ser difícil que nosotros podamos tener un resultado correcto. Las campañas tienen que ser dinámicas y flexibles. No importan los egos, no importa que haya un Poguazú que dice, no, vamos a seguir haciendo esto. Si no funciona, hay que cambiar. No hay segunda oportunidad hasta dentro de 5 años. Pero no hay segunda oportunidad. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Esto es algo que termina. Y después empiezan los análisis. Y a mí no me gustaría que muchos de ustedes después, sabiendo bien todo el proceso que tienen que hacer, terminen diciendo, me traicionaron. Tienen en sus manos el control para garantizar la eficacia de la campaña. Solo está en ustedes la decisión de hacer eso. Como conclusión, la optimización de los recursos en las campañas electorales es crucial por muchas razones que ya hablamos nosotros acá, pero algunas impactan directamente en la efectividad y el éxito de la campaña. Segundo, permite a los candidatos y partidos asignar recursos que tienen tiempo, dinero y personal de manera más estratégica, donde se necesite o donde haya mayores posibilidades de acuerdo al tiempo que tenemos. El uso de análisis de datos y herramientas de segmentación permite a la campaña realmente identificar. Tenemos que saber qué segmento es el que nos va a votar y a ese nos vamos a fidelizar. Ese segmento es el que tenemos que amarrar. No perder voto ahí. Si perdemos voto ahí, estamos fritos. Análisis de datos y las herramientas de segmentación, ya dije. Entonces, también facilita, la buena utilización de recursos facilita mucho la comunicación con el votante. Si desaparecemos en algún lado que tienen avidez en escucharnos y y solamente aparecemos en un lugar en el que ya tenemos un núcleo duro de votos y a lo mejor no vamos a crecer, ese es un error. Tenemos que hacer las cosas bien y ese es un tema. Al entender mejor las preocupaciones y las preferencias, vamos a garantizar que las cosas sucedan como nosotros queremos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Se está escuchando bien? Me gustaría saludar en esta linda mañana a todos los que nos están viendo y nos escuchan y así también a los presentes. Vamos a continuar entonces con nuestra charla de hoy y estaba escuchando la charla del profesor Hugo Duarte y me parece muy oportuno y además las charlas, el diálogo que ayer también estuvimos va relacionado con lo que también vamos a seguir hablando hoy y los días posteriores. El tema que hoy nos convoca es la estrategia de campaña electoral, diagnóstico y posicionamiento del candidato. Sabemos que las campañas electorales son todo el conjunto de acciones cuyo objetivo es, por supuesto, llegar a los escaños electorales el cual nos pretendemos. En este caso, vamos a pretender llegar por supuesto, a las contiendas municipales, ¿verdad? A los escaños municipales, que están el de intendente y concejales en todos los distritos del país. Dentro de todas las acciones, seguramente muchos de ustedes ya habrán participado en alguna u otra campaña y
hay un trabajo arduo. Hay muchísima gente participando desde el momento cero, inclusive todo el proceso de campaña en el día D, como decimos siempre, en el día de las elecciones. Ahí se necesita un montón de gente y posterior a las elecciones también es un momento clave, como ya vinimos hablando en todas estas clases, que también se necesita de mucha gente competente para poder cuidar los resultados. Y posterior a eso, o sea que toda esta campaña tiene momentos antes para poder diseñar la estrategia. Una vez que se tiene definido la estrategia, van a estar cuáles son las acciones que tenemos que hacer. Cuando llegamos el día, o sea, esos momentos, cuando llegamos el día de las elecciones, evidentemente esa estrategia vamos a poner ahí, vamos a tener la prueba de fuego. Si realmente nuestra estrategia tuvo efecto o no, si estuvo bien todo lo que se estuvo haciendo y vamos a ver plasmado en los resultados. Posterior a los resultados empieza otro momento, ¿verdad? O sea, el trabajo político es arduo. Y en ese trabajo político hay esos momentos que tenemos que estar cambiando de acuerdo a qué tipo de estrategia, cuál va a ser nuestro mensaje de campaña, qué es lo que pretendemos hacer. Y en todo ese momento necesitamos de gente que esté trabajando detrás de bambalinas, quienes son los que van a investigar y quiénes son los que van a ser las personas que van a poner eso en práctica, que van a llevar al campo de la acción. Entonces necesitamos muchos soldados, por decirlo de alguna manera, y mucha gente pensante detrás de eso, que van a estar viendo cuáles son las mejores estrategias para poder captar la atención del electorado. O sea que hay un montón de trabajo que yo sé que hay mucha gente de mucha experiencia, desde completar las papeletas, desde las afiliaciones, desde mantener vivo eh, esos mensajes para poder captar al tipo de electorado al cual nosotros queremos llegar. Evidentemente el corazón de toda campaña es la estrategia, ¿sí? Evidentemente, para tener nuestra estrategia bien asegurada, tenemos que hacer un diagnóstico. O sea, que no es que podemos nomás en la campaña política vamos a hacer lo que se nos antoja, o si no, no va a tener el efecto esperado. No vamos a poder captar la atención de nuestro electorado. Ayer estuvimos hablando de la opinión pública. Nosotros tenemos que tener una medición de lo que la gente quiere. Tenemos que tener una medición de la coyuntura política, ¿sí? Es la única manera de que vamos a poder posicionar a nuestro candidato. En la estrategia de la campaña, eso es lo que queremos hacer. Una vez que hemos tenido cuál es la tendencia de la opinión pública y tenemos nuestro tema, nuestros posibles temas, el otro factor va a ser posicionar a nuestro candidato, ¿sí? Definir nuestro escenario electoral. Estuvo diciendo el profesor, no es que vamos a estar tirando para cualquier lado. Tenemos que definir de acuerdo al posicionamiento de nuestro candidato, como estuvimos hablando. El candidato tiene en un cierto barrio mucha gente que le conoce, estuvo trabajando siempre ahí, entonces es importante apuntar a ese escenario, a ese nicho. Generalmente en política dice, ya tiene su nicho político, ¿sí? Ahí lo importante para definir nuestra estrategia
es saber qué está pensando el electorado, qué es lo que quiere, cuáles son los temas que son capaces de que le movilice, ¿sí? De sus intereses. Y eso nos va a dar la opinión pública. Ahí vamos a empezar a medir la tendencia de qué es lo que le moviliza al electorado, cuáles son los problemas y demandas de nuestro electorado para poder conectar nuestra estrategia, ¿verdad? Porque eso es lo que define el comportamiento. O sea, puede ser, por ejemplo, un tema, puede ser el desempleo. Justamente estuvimos ayer hablando que posiblemente puede ser la inseguridad, pero la inseguridad tiene varios factores, es bastante complejo. Entonces, ¿quiénes son los que, si nuestro electorado dice que los temas que le pueden movilizar y captar la atención es la inseguridad, entonces nosotros tenemos que tener un conjunto de personas que se encargue de estudiar y de investigar cuál es el problema real de lo que la gente quiere como inseguridad y qué posibles ver de la gente misma cuáles son los problemas que tiene con ese factor en común de inseguridad. ¿Cuáles son los indicadores con el cual podemos medir y captar esa atención? Vamos a seguir entonces con el siguiente. Entonces, ¿qué es la estrategia en una campaña electoral? Sabemos que es una herramienta fundamental porque es la piedra angular. Tenemos que sí o sí tener bien definida cuáles son nuestras propuestas o cuál va a ser la propuesta del candidato, porque el candidato no puede presentarse a un probable público sin saber qué va a decir. Y eso tiene que conectar con muchas cosas. Tiene que conectar con la gente en primer lugar. Si nosotras no tenemos o nosotros no tenemos definido nuestra estrategia, nuestro candidato va a estar vacío de contenido, que conecte, puede hablar de muchas cosas, pero no va a conectar con el público. Y eso es muy importante. Un estudioso acá menciona que es muy importante recalcar que la estrategia es un plan general, integra todos los elementos y los proyecta para alcanzar el éxito electoral, que en este caso es, por supuesto, alcanzar ese escaño por el cual estamos pugnando, ¿sí? La estrategia va a determinar y va a posicionar a nuestro candidato. ¿Por qué? Porque los temas que van a ir en la agenda electoral va a ser lo que conecta con la gente. Esa estrategia entonces va a definir tanto el espacio electoral donde el candidato tenga su nicho político, lo que estuvimos haciendo. Donde si nosotros estamos en Asunción, los temas van a ser diferentes, pero si estamos en San Lorenzo, la realidad es diferente, los temas van a ser diferentes. Si estamos en Fernando de la Mora, estuvimos hablando justamente varias clases anteriores de cuáles son los temas que interesan. En Ciudad del Este tenemos otro tipo de ciudad. Estuvo mencionando justamente en la clase anterior el profesor que en Salto de Guairá la gente lo interesa es el comercio, ¿verdad? Porque ellos se dedican en Ciudad del Este a la misma cosa, el comercio. Si nosotros nos vamos hacia las ciudades como Areguá, Itá, entonces ahí es la artesanía, o sea, todos están volcados a producir trabajos artesanales. Entonces, ¿qué tenemos que posicionar dentro de nuestra estrategia? Son los temas comunes y eso también va a definir el nicho o el espacio electoral donde eh, posicionar a nuestro candidato. Lo importante es conectar con el electorado de acuerdo a los temas de interés.
tenemos que tener en cuenta que cada campaña es única. Y por supuesto se tiene que rediseñar o diseñar de acuerdo al contexto político, a la realidad social, ¿sí? Nosotros no podemos escribir unas estrategias que no van relacionadas con el momento o con la coyuntura social, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas sociales que tenemos ahora? ¿Qué tipo de target electoral tenemos? ¿Cuáles son los segmentos con el cual queremos conectar? Y evidentemente el partido ya está conectando. ¿Qué tipo de nicho es lo que tiene? Entonces hay que mantener esa efervescencia, ¿sí? Con ese público. Vamos a ver entonces cuáles son los elementos de la estrategia de campaña. Primero tenemos que hacer un diagnóstico. No podemos diseñar ninguna estrategia sin tener datos, sin saber de lo que vamos a hablar, sin saber de lo que vamos a proyectar, sin saber de lo que vamos a proponer. Porque seguramente ustedes en el trabajo político se van a ir a presentar y van a decir algunos van a conectar fácilmente con ustedes porque se van a sentir identificados. Esos son los votos duros, que no hace falta hablar demasiado para poder conectar, porque sí, ya comulgan tu misma ideología, tu mismo plan de trabajo, ya te conocen. Entonces ellos ya se ponen la camiseta. Entonces es muy fácil conectar. Pero si nosotros tenemos otro electorado a quien tenemos que convencer, a quien tenemos que movilizar, a quienes tenemos que atraer, en definitiva, tenemos que hacer unas propuestas, ¿verdad? Tenemos que conversar, es como el enamoramiento, es como ese proceso de enamoramiento, ¿verdad? Que nosotros tenemos que proponer algo para que ellos piensen, porque ese voto es contrario al voto con el cual nosotros tenemos la conexión. Ya son nuestros votos duros. Entonces esos otros son los votos contrarios a quien tenemos que seducir de alguna manera para poder atraer y convencer. ¿Cómo vamos a convencer? Realizando el diagnóstico estratégico. Tenemos que definir cuáles son los problemas de la sociedad, cuáles son las alternativas de solución. En eso va a consistir entonces preparar la estrategia de campaña. Va a ser diferente, así como estuvimos mencionando, a la realidad de cada municipio, ¿verdad? Eh, Cada uno de repente quienes nos están viendo estarán, no sé si Diosnel, no sé de qué lugar es, ¿verdad? Entonces él nos va a comentar cuál es el diagnóstico que, por ejemplo, ocurre en el lugar donde él habita. Y él puede decir, acá los problemas son simples, son esto, esto, esto. Pero si nosotros en nuestra campaña nos vamos y proponemos y le decimos, Diosnel, vas a trabajar con nosotros en esta propuesta, y la propuesta es contraria a lo que sucede ahí, y yo me voy a ir a hablarle a Diosnel, Diosnel va a decirlo, pero este que no va a funcionar acá. El mismo que es nuestro allegado, que es nuestro voto duro, que es el que está con nosotros, el mismo va a decir que eso no va a funcionar. Entonces hay que trabajar con las personas de donde ahí, del lugar donde habitan, con ellos hay que conectar y para hacer el diagnóstico estratégico, ¿ya? Sabemos entonces que las campañas tienen etapas o tiempos, ¿verdad? El tiempo del calendario ya sabemos que es el tiempo propuesto por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde tenemos tiempo para hacer esto y nos estamos contra el reloj para poder presentar las candidaturas, quién va a ser, pero mucho antes de eso tenemos que trabajar también el tiempo político. ¿Qué son esos? ¿Quiénes van a ser nuestros candidatos? Antes que eso ya tenemos que ver quiénes van a ser nuestros posibles candidatos,
qué currículum tiene, qué perfil tiene. Hay gente que moviliza, hay gente que conecta, hay gente que ya está luego conectada y que es fácil el relacionamiento, que viene trabajando mucho tiempo, porque tenemos muchos líderes sociales, líderes políticos, líderes que están constantemente ayudando a la gente, y entonces eso tiene ya un cachet ya, por supuesto, ganado para poder entonces trabajar y posicionarse dentro, si van a pugnar en unas elecciones, ¿verdad? De repente ustedes también se animan y dicen, bueno, yo tengo todas las posibilidades, y anímense. Me encantaría que, inclusive, yo digo lo que soy muy feminista, yo creo que las mujeres se tienen que animar para candidatarse. Los escenarios, tenemos que definir los escenarios, son claves y forman parte del plan estratégico. Eso también ya estuvimos mencionando, el compañero Hugo también mencionó que es más fácil, no podemos apuntar a todos. Tenemos que definir a dónde nos vamos a ir, dónde vamos a apuntar, porque el plan estratégico no se va a adecuar seguramente para todos igual. Va a haber de repente una población más joven acá, va a haber otros problemas ahí, va a haber, tenemos que tener, pero así también no podemos tener varios temas propuestos, porque eso va a confundir. Siempre tenemos que tener, de acuerdo a nuestro diagnóstico, cuál va a ser el plan estratégico, y definir, por supuesto, un plan, eh, digamos, un tema específico del cual va a ser el caballito de batalla. El mapa político. Aquí en el mapa político tenemos que saber quiénes son los actores y quiénes son los electorados. Hay un conjunto de cosas que tenemos que saber que integran el escenario político. Quiénes son nuestro electorado, quiénes son los otros candidatos, cuáles son los medios de comunicación que tenemos que usar, porque ya sabemos hoy en día que si nosotros solamente tiramos en nuestro grupo nomás un mensaje, eso no va a llegar a todos, ¿sí? Va a llegar a nuestros allegados. Pero si de repente vos le decís a alguien por ahí, ¿escuchaste sobre este tema? Y te va a decir, no, a mí no me llegó. Pero si nosotros usamos otros medios, a lo mejor sí va a tener el impacto deseado. Entonces tenemos que saber cuáles son los canales de comunicación que sí tenemos que usar, y cuál dentro del mapa político son los más utilizados. El análisis del voto. Por supuesto, no hay uno menos importante que el otro, pero el análisis del voto nos va a permitir medir un poquitito cómo está el termómetro, ¿sí? Cómo estamos, cómo nos identifica, o sea, nos va a permitir identificar qué tipos de votos existen, ¿verdad? Si hay alguien que eh, nos están diciendo, bueno, pero a mí no me convence, todavía no estoy convencida por quién voy a votar. Entonces, ese puede ser un voto que está ahí, que tenemos que convencer. Así como mencionamos, ya hay gente que automáticamente ya está, ya se identifica con el partido. Ese es el voto duro. El voto blando es lo contrario, quien tenemos que convencer con nuestra estrategia de campaña. Y ahí está el trabajo de toda la gente que tiene que movilizarse. Todos tenemos que tener yo sé que todos aquí trabajan, y seguramente si alguien no trabaja, igual va a estar en una universidad, va a estar en una institución. Si nosotros no sabemos cuál es la misión, visión de nuestra estrategia de campaña, si no todos estamos conversando el mismo lenguaje, entonces, ¿cómo vamos a transmitir? ¿Cómo vamos a decir cuál es nuestra estrategia? ¿Cuál es nuestro mensaje? Lo importante primero es que nosotros estemos convencidos de cuál va a ser nuestra estrategia y cuál va a ser nuestro tema de la agenda electoral, ¿sí? O si no, no vamos a convencer a nadie, ¿sí? Es como que yo me quiera ir
a ofrecer y ponga me voy y pongo nomás una empresa de solarium en una isla, donde todo alrededor hay playa y la gente no necesita ir a pagar un solarium para tener un bronceado lindo, ¿verdad? Entonces yo no hice ningún diagnóstico, me fui nomás y dije, acá voy a poner un negocio de solarium, ¿verdad? O me voy y quiero vender un aparato de solarium a la gente que vive en el Sahara, que no necesitan, ¿verdad? Entonces hay que ver primero cuáles son nuestro escenario político, quién es el análisis del voto, quiénes son nuestros posibles electorados y evidentemente trabajar en nuestra estrategia de campaña, nuestro mensaje, nuestro proyecto de campaña y evidentemente eso todos tenemos que estar conectados, ¿sí? Entonces, al momento que llega un electorado en este lindo edificio que estamos inaugurando desde ayer, entonces la persona que le recibe también tiene que hablar el mismo lenguaje. La persona que esté viva en Ciudad del Este también esté conectado en nuestro mismo lenguaje. La persona que esté donde esté y que es parte del equipo tiene que estar munido de todo ese conocimiento para poder hablar a nuestro futuro electorado y entonces ahí vamos a poder identificar los distintos tipos de votos que estamos teniendo. El que ya está con nosotros, el que está indeciso y por supuesto va a haber votos que son imposibles. Voto que va a decir, no, yo estoy comprometida. Pero entonces vamos a tener identificado eso. Bueno, seguimos con los elementos de la estrategia de campaña, ¿verdad? Evidentemente, dentro de lo que es la estrategia, un aspecto muy importante es el de posicionar a nuestro candidato, ¿verdad? Y la estrategia va a ayudar a poder realizar ese posicionamiento, porque estuvimos diciendo que el candidato se va a presentar. ¿Y de qué va a hablar? Puede hablar de 1000 temas, pero ¿cómo va a conectar con nuestro futuro electorado? Entonces, la estrategia le va a dar los elementos necesarios del proyecto que está trabajando el Partido Cruzada Nacional y va a conectar con la cultura del partido, tiene que conectar con la gente que ya está, tiene que haber esa conexión, ¿sí? O si no, tampoco nos vamos a tener esa conexión con la gente, porque ese discurso, ese proyecto, no solamente tiene que ser memorístico, o sea, yo digo cuál es el proyecto, pero no estoy internalizando y no estoy captando la atención. Es como que la gente no se sienta representada en lo que yo estoy diciendo, ¿sí? La estrategia de los medios es clave, porque nos va a permitir saber, ¿verdad? Eh, por supuesto, comunicar nuestro proyecto y nuestro plan estratégico, ¿sí? Por el cual se está realizando la campaña. Nosotros vemos los afiches, las propagandas, todo es parte de la estrategia para posicionar al candidato y al partido y por supuesto al proyecto que estamos nosotros inmersos en poder llevar a ser un proyecto ganador, ¿verdad? Y evidentemente lo que estuvo hablando hace poquito el profesor, otra clave de los elementos de la estrategia son los recursos. Si no tenemos recursos, no hay campaña. Y celebro lo que él estuvo mencionando, que lo primero, si vamos a hacer una campaña, primero tenemos que ver, trabajar con qué presupuesto contamos. Eso es, nosotros queremos comprar una casa, tenemos que ver cuánto tenemos ahorrado, cuánto podemos hacer de préstamo. O sea, tenemos que analizar, por supuesto, los recursos. Definitivamente es clave. Mencionamos también que el diagnóstico es uno de los factores primordiales que tenemos que hacer
al comienzo, porque eso nos va a poder, nos va a permitir, mejor dicho, diseñar una estrategia. Contar con un buen diagnóstico, ¿verdad? Nos va a permitir saber cómo conectar con la gente. Estuvimos conversando ya sobre la opinión pública. La opinión pública nos va a dar la tendencia de cuáles son los problemas. Y esa información también, la social, la económica y la política. O sea, nosotros si vamos a diseñar un proyecto estratégico del partido, tenemos que tener el diagnóstico de todos estos temas. No podemos hacer un proyecto sin tener, por ejemplo, el factor económico, cómo estamos económicamente dentro de lo que es Asunción, cuáles son los presupuestos. Celebro también que ayer estuve escuchando un proyecto muy interesante de contar con albergues o quieren realizar un proyecto para las personas que tengan adicciones, ¿verdad? Que están en una situación de adicción. Y estaban diciendo también que ellos no estaban ya investigando que hay un presupuesto asignado y bueno, y eso no se está usando, a lo mejor se está canalizando para otras cosas y se puede utilizar, que es algo actualmente tenemos muchos chicos que están en una situación así y entonces va a ser, yo creo que va a ser un proyecto exitoso y que va a conectar con la gente, porque hay muchas familias que sufren de las consecuencias de este flagelo, ¿verdad? Y sobre todo va a conectar con muchas madres que no saben qué hacer porque esto es una enfermedad, ¿verdad? Entonces hay que tratarlo como tal. Y es un proyecto que yo creo que va a ser exitoso. Y bueno, pero para ello tenemos que hacer para poder diseñar esa estrategia de ese proyecto, tenemos que saber el diagnóstico. Tenemos que contar con un buen diagnóstico. Tenemos que hablar con la gente de qué piensa, cuál va a ser la tendencia, cuál va a ser el termómetro que va a opinar sobre ese proyecto. Y la única manera de poder conectar con el electorado, ¿verdad? Eso no tenemos que disociar de estos factores que están acá. Lo social, lo económico y lo político, ¿verdad? Porque cómo va a tomar ese proyecto, cómo va a caer en, digamos, en la sociedad. Los factores económicos que son muy importantes y por supuesto tenemos que tener gestores, tenemos que tener la ayuda política que nos den las herramientas para poder realizar ese proyecto. De eso yo estuve escuchando que estaban hablando acá los muchachos. Celebro ese proyecto que es muy importante y que evidentemente va a conectar con la gente porque es un problema que a lo mejor mucha gente no quiere hablar, pero que sí está ahí en la sociedad y podemos ver todos los días. Bueno, todo esto se debe conjugar para evidentemente tener una idea de nuestro escenario, cómo vamos a enfrentar nuestro escenario político, qué contexto, en qué contexto social y político. Eso tenemos que tener con el diagnóstico, un buen diagnóstico. Aquí lo más importante son nuestros electorados, ¿verdad? Con ellos son los que tenemos que conectar. Y estos son las posibles preguntas que tenemos que hacer para el diagnóstico. Nuestro electorado, ¿de qué signo político es? Nuestro electorado local, ¿cuáles son sus ideologías políticas? Por ejemplo, ¿quién ganó cada elección desde la fecha? O sea, tenemos que tener las informaciones para poder hacer nuestra estrategia de campaña. ¿Qué partido ganó en cada ocasión? ¿Ganó la elección en todos los niveles o en todos los locales? ¿Existen terceras fuerzas? ¿Quiénes son las terceras fuerzas? O sea, todo eso para hacer nuestro diagnóstico. Porque cuando nosotros hacemos el diagnóstico tenemos que ser objetivos y tenemos que tener todas las miradas. ¿A qué partido le ceden sus votos a nivel nacional o, en este caso, local?
¿En qué zona se recoge más voto? ¿En qué zonas recogió más voto el partido? ¿Sí? Porque ese va a ser su nicho. Eso tenemos que saber y es importante. Hace poco estuve en el Tribunal Superior de Justicia Electoral porque queremos hacer con mi compañero Hugo, queremos hacer un trabajo de investigación. Entonces me fui ahí, le dije, yo soy docente, investigadora y necesito saber cuáles, en qué zona se fueron los votos. Me fui justamente ahí para saber en qué zonas se concentraron votos por partido, ¿sí? Porque eso es un elemento estratégico, porque si yo sé que tengo muchos votos en un sector, entonces yo tengo que fortalecer a mi electorado. Tengo que fortalecer nomás el mensaje. Pero si yo, entonces esos son votos duros. Posiblemente, si yo me voy, se van a sentir conectados, ¿sí? Si yo soy la candidata, ¿verdad? Pero si yo me voy, ya tengo la información, porque ya me fui a hacer la investigación y yo me voy, por ejemplo, a Santísima Trinidad y ahí no me conoce nadie porque nadie me votó, yo pasé desapercibida. Entonces, si yo me voy ahí, tengo que tener otra estrategia, ¿sí? Ahí voy a iniciar y voy a tener que hablar de otra manera y otro va a ser mi mensaje. Entonces, ellos me dijeron, sí, es muy fácil, profe, vos tenés que presentar una nota y ahí nomás decir cuáles son, qué es lo que querés y nosotros lo que hacemos es el filtro de las últimas elecciones, de cómo fue, inclusive les estuve pidiendo que queremos saber la juventud dónde votó, ¿verdad? O sea, en qué lugar se concentra más, etcétera, para saber. Y de esa cantidad de gente que está ya inscrita automáticamente, qué porcentaje votó y qué porcentaje no votó. También estuve en el tribunal personalmente consultando esos puntos para tener como una información de investigación. Y ellos sí dan y me dijeron esto. Hace rato ya hay un partido político que ya pidió todo lo que vos estás pidiendo. O sea que yo dije, clean, ya hay gente que está trabajando hace rato con esa información. Yo me fui nomás como representante, como yo soy docente universitaria y soy docente de la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces les dije que yo quería hacer evidentemente un trabajo de investigación en la universidad y ver eso, hacer un poco el estudio con esos porcentajes. Y entonces ya me dijeron, no, ya hay. Y yo le pregunté, ¿es posible que nos vean esa información? ¿Es posible que nos entreguen? Sí, claro que es posible. Nosotros hacemos el filtro y ya hay partidos que ya pidieron. Bueno, entonces se trabaja con ese diagnóstico. Es importante trabajar y ver entonces en qué zona se recogió más votos, ¿verdad? Entonces eso va a servir de análisis para inclusive para saber en qué colegio electoral estuvo, porque eso te pueden dar por colegios electorales, ¿verdad? Esos resultados. Y evidentemente el análisis económico-social del voto, ¿verdad? El cruzamiento de los resultados electorales, etcétera. Entonces, hay una gama de información que ellos te pueden dar y eso va a permitir saber de cómo se estuvo votando, ¿sí? Y manejar entonces los posibles escenarios políticos. Entonces, dentro de lo que es la campaña, eso es fundamental para hacer nuestra estrategia, ¿sí? Eso va a tener, nosotros con eso podemos tener un diagnóstico por el cual hacer el trabajo. Nos va a permitir hacer varios diseños también. Dentro de la estrategia, lo último ya, una vez que se trabajó por todo el diagnóstico, que tenemos todo visualizado de cómo se puede trabajar, de que tenemos definido nuestro proyecto, cómo vamos a posicionar al candidato, porque el candidato tiene que emitir ese mensaje,
que por supuesto él si está ahí no puede estar hablando de cualquier cosa. Tenemos que tener definida después de todo el diagnóstico a qué apuntar, cuál va a ser nuestro escenario, de ahí que ya nos conocen, que había sido que tuvimos mucho votante acá. Entonces nos va a ser fácil conectar, pero había sido que no tuvimos muchos, así pocos o casi nada en este sector, entonces tenemos que ver cómo emitir el mensaje. Y acá nos dice ya, refuerzo a los partidarios, de polémica a los adversarios y de persuasión con los indecisos. ¿Sí? Así tiene que ser el mensaje. Y por supuesto, se hace a través del discurso. Ahí se materializa, ¿verdad?, lo que el mensaje, cómo tenemos que emitir y cómo queremos posicionar a nuestro candidato. Y el mensaje político debe tener en cuenta la estrategia, las expectativas del electorado, y eso se hace con el diagnóstico que nos van a dar, el termómetro con el cual vamos a medir cuáles son las expectativas de nuestro electorado, ¿verdad? Por supuesto, las tradiciones comunicacionales del partido, hay que tener en cuenta eso, la cultura del partido, porque eso es lo que nos identifica, ¿sí? La estrategia de los adversarios también tenemos que tener en cuenta, las características personales, el estilo del candidato y el presupuesto de campaña. Hay muchas cosas que tener en cuenta, ¿verdad?, para nuestra estrategia. Una campaña gira, una campaña política gira en torno al perfil del candidato, a los temas de coyuntura y a la ideología, ¿sí? Gira en torno a eso, sí o sí. O sea que todo el trabajo que nosotros hacemos, y acá justamente dice de cuáles son los temas que estaban hablando. O sea, esto es algo para mostrar, ¿verdad? Y de qué habla la otra candidata, ¿sí? Ahí se ve la presentación de los dos temas y de la ideología, todo un conjunto, ¿sí?, del cual se puede ver. ¿Cómo decir lo que se va a decir? ¿No? Y acá dice que debe reunir estas características. Proporcionar el motivo por el cual va a votar por el candidato a agrupación. ¿Cuál va a ser el mensaje? ¿Cuál va a ser nuestro proyecto? Ser coherente con el candidato, el partido y la propuesta. Y ser creíble. Eso justamente son las características del cual estuvo hablando el profesor Hugo justamente ayer. O sea, dice, si yo quiero presentar un proyecto austero, no me puedo presentar con un reloj de $8,000. Hago así, mi reloj cuesta no sé cuánto, mi camisa es del shopping británico, ¿verdad? Y yo quiero hablar de austeridad. Entonces, hay que ser coherente el mensaje, porque la gente ve, mira los detalles, y hay gente que es minúsculo, detallista, más que no sé qué, vos viste tal parte y vos no viste nada, ¿verdad? Pero hay gente que ve y eso convierte en meme. Ya sabemos, yo creo que el paraguayo es especialista en meme, ¿verdad? Sabe cómo hacer. Bueno, esto saqué justamente de un material de campaña política y lo hizo así porque me pareció muy, pero muy interesante no sacar nada de lo que tiene. Y dice, recomendaciones al momento de enfrentar una entrevista, ¿sí? Lo más importante es comunicar el mensaje. Lo más importante. ¿Cuál es el eslogan del partido? ¿Cuál es el mensaje básico? Porque no vamos a poder hablar de 10 cosas al mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué ideas y propuestas tiene que transmitir? ¿Y qué imagen quiere transmitir? Que tiene que ser representativo del partido, de todo. Tiene que prepararse, por supuesto, y repetirlo y repetirlo. De eso se tiene que encargar el candidato, ¿sí? No es solamente memorizar lo que tiene, sino que internalizarlo, vivirlo. El candidato tiene que vivir su mensaje. Es la única manera que va a conectar. El electorado tiene que decir, mira un poco,
había sido que, y tiene que hacer ejemplos, y tiene que decir, mira, yo estoy viviendo, mira que le conozco a mi tía, tiene que decir ejemplo, yo en este momento estoy viviendo esa situación, eso le va a permitir tener un contacto directo con el electorado. El electorado tiene que sentirse identificado por el mensaje que él está emitiendo. Esa es la única, entonces va a crear una emoción y eso va a llegar al corazón del electorado. Y aquí algo que me llamó muchísimo la atención y dice, finalmente, para transmitir un mensaje, tener claro los VIPs. ¿Qué significa eso? Dice, visualice, utilice palabras, ejemplos que grafican lo que intenta comunicar, lo que estaba diciendo. Interiorice, haga suyo el mensaje. Personalice, el elector se sienta comprendido, representado en sus problemas, que sienta algo concreto, que su vida puede cambiar con lo que está diciendo el candidato. Utilizar anécdotas, ejemplos que humanicen el discurso, no es hablar nomás, ¿sí? Y la S, simplifique. ¿Qué significa? Hable claro, directo, con frases que sean fácil de comprender, ¿sí? Que tiene que evitar tecnicismo. Entonces la gente no va a escuchar porque tiene que llegar a todos. Si yo hablo de una problemática social, tiene que llegar hasta allá. Hoy amanecimos con un incendio en uno de los barrios populosos y ya otra vez ahí hay un problema. Evidentemente eso trae con el clima que estamos viviendo, hay mucha polución ambiental, el clima está seco y vos haces una chispa y vamos a tener un incendio. Y no solamente puede ser en un barrio populoso, te puede tocar a vos que tenés una fábrica donde tiene 1000 conectores de cable, que puede tener una chispa, se recalienta y puede armar un incendio. Entonces, tenemos que conectar con los problemas sociales. Hay mucho que hacer. Otro punto, el número 5. Muchas veces cuando el candidato se va a una entrevista y le dice, ¿y usted qué opina de esto? Y el candidato no está preparado. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué nos recomienda acá? Que dice que tenemos que decir si en este momento el partido está evaluando esa situación. O sea, si hoy en día el candidato se presenta y hay el incendio, ¿usted qué va a proponer? Si le dice. No, y no puede decir, ¿sabe qué le vamos a sacar todita a esa gente de ahí? Porque hay una cantidad de gente que se va a enojar. Como ayer estuvo diciendo el compañero, el tema de los 10 años, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el candidato para evitar confrontarse con la audiencia? Decir, el partido está analizando la situación, pero ahora el tema de fondo es otro. ¿Qué significa bloquear eso y hacer un puente con otro tema? Eso es lo que se recomienda hacer en una entrevista del candidato para poder, no es que va a huir, sino que en este momento yo no puedo, es como decir, el partido, hay una cantidad de gente que está preocupada y analizando ese tema, pero yo en este momento yo les quiero hablar de este es el otro problema por el cual estamos trabajando. Entonces, ver un poco para no quedar mal y para que no quedarse de repente cortado, que suele suceder, ¿verdad? Bueno, las campañas políticas apuntan a un nuevo plan, el corazón del electorado que estuvimos ya manifestando ayer, que ahí tenemos que apuntar porque ahí se crea emoción. Entonces, estas palabras saqué de un material, de un trabajo, ya de un proceso de campaña utilizado y dice, el receptor expresa de símbolos. ¿Quién es nuestro receptor? El electorado. Esos símbolos forman parte de un espectáculo visual. Eso le tiene que llegar directamente, ¿verdad? Y la simplificación del mensaje. Y dice, hoy los gobiernos son elegidos dentro de una dinámica electoral donde el ciudadano vota con el corazón. ¿Qué quiere decir eso?
quiere, quiere sentirse representado en el mensaje del candidato y de que ese candidato le va a proporcionar las respuestas que necesita. Entonces, sí vamos a dar en el corazón del elector. Otro punto muy importante dentro de la estrategia de campaña, evidentemente, son los medios de comunicación. Si nosotros tenemos todo, el proyecto, el mensaje, el candidato pipí cucú, como decimos, ¿verdad? Que sea un churro bárbaro, que tenga, sea espectacular, pero si nosotros no llegamos a conectar con nuestro público, con nuestro electorado o con el futuro electorado, entonces no vamos a poder hacer llegar nuestro mensaje. Y entonces los medios se han convertido en los mediadores del candidato y su propuesta política. O sea, y sabemos que los candidatos utilizan los medios, sabemos que se utiliza, es mucho más fácil acceder a la gran cantidad de masa electoral, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los medios? Que son los mediadores, dan a conocer o argumentar el conocimiento del candidato a través del proyecto, proyecta la imagen deseada y difunde los temas de campaña. Entonces, ahí conecta, el candidato se conecta con el público directamente. Bueno, y hasta aquí nuestra charla hoy. Muchísimas gracias. Gracias, profe. No sé si hay alguien que quiere decir una experiencia de Diosnel siempre. Yo sé que sí. Hola, ¿qué tal? Sí, Te escuchamos, Diosnel. sí, el tema acá de hindú, por ejemplo, es un poco complicado con la gente porque acá hay dos partidos malos, liberal y colorado. Y acá, como te digo, ellos miran más por el interés del candidato. Por ejemplo, si es que dice, me voy a ir con ese porque ese me da un trabajo, un cargo o me va a ayudar. Y si vos le presentas a un candidato como como por ejemplo, Ñande Guaya, eso en Guaraníte. Entonces, Sí, lo primero lo que te pide es si tenés para efectivo, ¿qué me ofrece? Si no me ofrece un cargo o plata, no me voy contigo, más o menos así. Y eso. Y como te digo, acá con la gente es complicado, pero tampoco es imposible, ¿verdad? Si vos no le ofreces algo o sea, como te digo, si ellos ven 4x4 y llegan a su casa, le tienen más en cuenta ese porque tiene plata. Ahora, si vos llegas ahí con bicicleta a hacer tu campaña, de hacer país buen babio con yupita. Antes, acá la sí. llamamos en la cambio. Y eso nomás, gracias. Sí, Diosnel, eso es cierto lo que sí. Porque la gente, por ejemplo, eh, le recibe fácilmente el que viene con corbata y de repente se ha trastrocado los valores, ¿no? Entonces, hoy en día, los valores está de una manera en que se recibe mejor al quien que proyecta ciertas cosas que de repente no estamos viendo la calidad humana, no estamos viendo. Entonces ahí entra mucho ahora cómo están nuestros valores, qué es lo que estamos queriendo, ¿verdad? Pero esos son los votos duros. Pero para eso hay un trabajo arduo, ¿verdad? Que tenemos que ir posicionando al partido. No va a ser fácil, Dionel. Dionel, ¿de dónde vos sos? De la ciudad Quindío, De Quindío, de Paraguarí. sí, Y sí, departamento hay que Paraguay. tener en cuenta que es un feudo de ciertos candidatos, pero no es imposible, pero va a ser a largo plazo, Sí, a largo plazo, de a poco la gente se va a ir despertando también acá. Y totalmente. vamos a Vos ahí fortalecer. ya vos estás haciendo la diferencia. Sí, ya estoy haciendo la diferencia. Ujú. Espectacular. Así mismo. Ánimo, Diosnel. Fuerza. Excelente.
Si alguien más desea compartir una experiencia, decir algo. Vamos a Ahora sí, ya entregar también los certificados, no se olviden de colocar sus nombres, ¿sí? yo quiero decir, profesora, es que si es que trabajamos, no hay nada imposible. Lo importante es trabajar y llegar a todo, si es posible, ¿verdad? Sí, cierto. Por eso Así que es. yo creo que las mujeres hoy en día tienen que animarse. Y si hay una esperanza por una persona, la gente nos va a apoyar nomás luego. Sí. Otra gente que ya está, cada día ya se despierta más y piensa más por el futuro. Muchas gracias. Humberto de Encarnación quiere hablar, dice. Sí, yo quería acotar algo de para las municipales siempre hay 12 concejales titulares y 12 suplentes y, y nunca se pudo lograr esa unidad dentro del equipo mismo en, en salir así en conjunto por los barrios. Yo sería que si Cruzada adopta esa costumbre de que los candidatos titulares y suplentes se unan un día y van a visitar un barrio. Serían 24 25 personas, que es muy difícil de lograr, como nosotros acá en Itapúa pudimos completar los 6 candidatos a diputados, teníamos una candidata a senadora y teníamos 21 titular de concejal departamental, pero nunca nos pudimos juntar todos, nunca se pudo hacer esa unidad en equipo y a mí me gustaría que Cruzada adopte esa costumbre de salir los 10 o 12 candidatos, Candidatos, sí, que haya unidad, que la gente vea que claro. haya unidad, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Un candidato se va a un barrio, dice una cosa, después otro candidato que es de la misma línea política se va y dice otra cosa. No hay eso de... Es No, cierto lo que está diciendo Humberto, y, ah, porque eso va a demostrar unidad y va a demostrar fuerza. Cuando todos los yo- candidatos que están pugnando en esa zona se unan y visiten, porque la gente pues necesita sentir la cercanía de quien le va a representar y que entienda justamente el mensaje del electorado. sí, yo, por ejemplo, Eso puede ser una estrategia. suplente a diputado por Itapúa, fui en el 2023 y yo nunca le conocía a los 5 suplentes. Yo era el único suplente que viajaba, trabajaba con los titulares y solamente 2 titulares viajaban y hacía Hay- campaña. Los diputados descansaban en su casa. De Es, eso hay que tomar nota y es muy importante lo que estás diciendo. y, y eso me preocupa a mí, porque hasta ahora no hay esa unidad de equipo dentro de la Junta Nacional, porque hay del movimiento Solución, aparte se dividen entre, o sea, en 6, 7 equipos. Son varios movimientos. Los movimientos de Renacer, la misma cosa, se dividen en 6, 7 equipos. No hay esa unidad. Y es muy difícil llegar así en donde sea, en donde nos llamen, es muy difícil. Totalmente, de acuerdo. Bueno, Eso es una estrategia y se puede presentar como una estrategia de campaña porque uno tiene que demostrar que están hablando de lo mismo, tiene que proyectar la unidad y tiene que proyectar la fuerza, porque el electorado si le ve a usted disociado, si le ve a ustedes que están separados, van a demostrar debilidad. Es y muy eso, importante, Humberto. sí, Gracias por ese Trabajar el aporte. equipo. eso quería decir a todos, por favor, que se unan todos, que tenemos una No, y hay causa que tomar eso como pendiente. algo pendiente que está como a realizar. Dale, profe, hasta ahí mi aporte.
Gracias a ustedes. Gracias, no, gracias. Así es, Muchas profesora, gracias eso es muy a todos los que importante, participaron. de trabajar en equipo. Los partidos tradicionales así salen. Sí, totalmente. En conjunto salen y tipo quieren llamar la atención luego. Y nosotros deberíamos de usar esa estrategia también. Ver alguna estrategia también que usan. Así mismo. Así es. Ujú. Hay que demostrar esa efervescencia que hay en el grupo cohesionado. Sí. Bueno, si no hay nadie más que quiere participar, vamos a ir entregando los certificados a los presentes y también se le va a estar remitiendo, ¿verdad?, a los que participaron. Aquí está también de nuestra compañera que ya tiene todos los certificados, que es importante también. Estos son los que son los de los cursos de ayer y hoy, ¿verdad? Vamos a llamar entonces a Miguelina Alfonso. Su certificado, Miguelina. Muchas Foto. gracias por participar. Acá, quieren sacarte una foto. Ujú. Ujú. Felicidades. También para Julio Villalba. Ahí está Julio, que viene participando siempre con nosotros, le vemos presente. Ah, sí. Lucio Rojas. Mira, Lucio Rojas, 2 por 1, hoy te tocó. 2 por 1. Mira, ¿viste? Bueno. 2 por 1. Ah, me encanta ya tu remera, ¿eh? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Nos vemos en el próximo. Nos vamos a conectar de vuelta y que tengan una linda jornada y disfruten con la familia. Muchas gracias. Igualmente, chao.